En este video vamos a explicar qué transformaciones sufren las funciones trigonométricas dependiendo de algunas operaciones que hagamos con ellas. Vamos a repasar cuestiones generales, por ejemplo, tomemos como ejemplo la función seno. Esta función ya hicimos la gráfica y fuimos tomando ángulos de 30 en 30 hasta 360. ¿Por qué hasta 360? Porque el seno cumple un ciclo, cumple un periodo hasta 360 grados. De aquí en adelante va a comenzar nuevamente a repetirse. Y lo dividimos ese 360 entre 12 pedazos y nos tomamos de 30 en 30. Eso de 30 en 30 es para detallar la gráfica, pero no necesariamente es de 30 en 30. Ahora les explico cómo podemos resumirlo. Entonces recordemos, por ejemplo, el seno de 0 es 0. Entonces tenemos este punto de aquí. El seno de 30 es 0,5. De 30 es 0,5. Tenemos este punto. El seno de 60 es 0,86, que es este punto de aquí, más o menos, entre 0,8 y 0,9. El seno de 90 es 1, que es este punto. Entonces luego unimos los puntos y nos obtuvimos esa gráfica. Ahí está ya en azul trazada la gráfica, más o menos. Pero podemos tener una versión resumida de esa gráfica. Si, por ejemplo, hacemos lo siguiente, a ver, como el periodo es 360 grados, entonces, o 2pi, que es lo mismo, eso lo dividimos entre 4, porque miren que la función seno tiene 4 trayectos muy definidos en los que se comporta. Aquí, el primer trayecto sube, entre 90 y 180 baja, luego entre 182, 182,70 sigue bajando, y luego entre 270 y 360 sube. Bien, ese comportamiento entonces podemos resumirlo en la siguiente tabla. Dividimos el periodo entre 4, me da 90, entonces en vez de tomarlo de 30 en 30, lo tomamos de 90 en 90. Si equivale 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces si equivale 0, el seno es 0, estaríamos aquí. Si equivale 90, el seno es 1, el punto sería aquí. Si equivale 180, el seno es 0. Si equivale 270, el seno es menos 1. Y si equivale 360, el seno es 0. Entonces simplemente unimos estos puntos con una curva suave y obtenemos la gráfica que tenemos allí. Bueno, ahora analicemos qué pasa si a esa función seno, por ejemplo, se le multiplica por un número, ¿no? Entonces, la función seno de x original, su gráfica en la versión resumida es esta que tenemos aquí. Ahora, preguntémonos qué pasa si la función seno de x se multiplica por un número, por ejemplo, por 4. Entonces quedaría 4 por seno de x. Si hago la tabla, como el periodo sigue siendo 360, lo divido entre 4 y eso me da de 90 en 90, o sea, los mismos valores que tengo acá. Pero al hacer la tabla, como la función es 4 por el seno de x, hay que multiplicar a 4 por el seno de 0, que es 0. A 4 por el seno de 90, que es 1, entonces nos daría 4. A 4 por el seno de 180, que es 0, nos daría 0. 4 por el seno de 270, que es menos 1, entonces nos daría menos 4. Y 4 por el seno de 360, que es 0, nos daría 0. Entonces, 4 seno de x, cuando x vale 0, es 0. Pero si x vale 90, es 4. Si x vale 180 es 0, si x vale 270 es menos 4, y si x vale 360 es 0. Entonces la gráfica nos da una curva como esta, ¿no? Analicemos las dos funciones en una sola tabla, en una sola gráfica, para ver su comportamiento cómo varía. Entonces, mire, la función roja original es la función seno de x. Ahora, ¿cuál es el periodo de esa función? Miren, ella se repite de aquí a acá en 360 grados. Después comienza a ser lo mismo. Quiere decir que el periodo es 360 grados. O también puedo decir que el periodo es 2pi. Recuerden que pi es 360 grados. Ahora la amplitud. Recordemos que la amplitud es la distancia mayor entre un valor de la función y
el eje alrededor del cual la función va moviéndose. Miren, la función seno sube hasta acá, luego baja hasta -1, luego sube nuevamente hasta 1. O sea, se mueve hacia arriba y hacia abajo de este eje, que es y igual 0. Ahora, ¿cuál es la mayor distancia a la que llega? Miren, sería 1. Y acá también la distancia, no tomada con sentido negativo, sino nada más la distancia es 1. Entonces, eso es la amplitud de la función seno, la de rojo, ¿no? Que es seno de x. Y el rango es los valores que la función toma. A ver, el seno toma valores entre -1, el seno, nuevamente digo, y igual seno de x, esta, toma valores entre -1 y 1. Entonces, el rango es el intervalo de -1 a 1. Ahora veamos qué pasa con la otra función. Me refiero a la función esta de aquí. 4 por seno de x. Esta es la gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir de su periodo? El periodo, a ver. La función seno de x original toma este trayecto hasta 360 para comenzar a hacer otra vez su ciclo. Esta función, miren ustedes, toma exactamente el mismo trayecto. O sea que el periodo no se altera, a pesar de que esto se multiplicó por 4, el periodo sigue siendo 360 grados o 2pi, que es lo mismo. La amplitud, ¿se conservó la amplitud? Evidentemente no, se multiplicó por 4. Miren, o sea, la parte más alta a la que ella llega, por encima del eje este, es 4. Y la parte más baja es -4. Entonces, la amplitud de la función 4 seno de x es 4. Y el rango, recuerde que el rango son los valores que la función toma. Esta función toma valores entre -4 y 4. Entonces el rango es el intervalo que va de -4 a 4. Entonces, a ver, cuando la función se multiplica por 4, lo único que miren que se altera es la amplitud, que es 4. O sea, la función crece hasta el número 4. Sin embargo, donde vale 0 sigue valiendo 0. Simplemente cuando vale 1 termina valiendo 4 y el periodo sigue siendo el mismo, 360 grados. Bueno, ahorita nos preguntábamos qué pasaba cuando multiplicábamos la función por 4. Por un número, cogimos como ejemplo el 4. Preguntémonos qué pasa cuando se le suma un número. La función original es esta, ya sabemos que la versión resumida es esta. Seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 es 0, seno de 270 es -1, seno de 360 es 0, estos valores que están aquí. ¿Qué pasa si esa función original, qué pasa si a esa función se le suma un número? Por ejemplo, le sumamos 4. ¿Qué pasa si es aquí? Así. A propósito, que se puede escribir así o también se puede escribir así. Es lo mismo, ¿no? Pero normalmente el 4, el número se escribe de primero para no confundir que ese 4 no está sumado con x, sino que está sumado es con el seno de x. El 4 está sumado es con el seno de x. Bien, el periodo de la función sigue siendo el mismo. Entonces en la tabla usamos los mismos valores. Pero miren, aquí dice que y es 4 más el seno de x. O sea, al seno de x hay que sumarle 4. Entonces, el seno de 0 es 0. Si le sumo 4 da 4. El seno de 90 es 1. Mire, el seno de 90 es 1. Si le sumo 4 da 5. El seno de 180 es 0. Si le sumo 4 da 4. El seno de 270 es -1. Si a -1 le suma 4 da 3. El seno de 360 es 0. Si le sumo 4 da 4. Bien. Entonces ahora observemos esos datos en la tabla. Cuando x vale 0, la función vale 4. Cuando x vale 90, la función vale 5. Cuando x vale 180, la función vale 4. Cuando x vale 270, la función vale 3. Y cuando x vale 360, la función también mide 4.
mostremos aquí, cuando x vale 360 la función también vale 4. Entonces, si observamos, la función original sube 1 por encima del eje x y baja 1 por encima del eje x. Aquí también sube 1 y baja 1, pero no por encima del eje x, sino por encima del valor 4, que fue este valor que se sumó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gráfica lo que hace es que se desplaza 4 lugares hacia arriba. Y entonces, en vez de arrancar de 0, arranca del 4 y se mueve hacia arriba y hacia abajo sobre este eje que puntea aquí, que es el valor y igual 4. Veamos las dos gráficas en una misma tabla en una misma plano cartesiano para que lo entendamos. Miren, aquí tenemos en rojo la función original, que es y igual a seno de x. Ya dijimos que su periodo era 2pi. Su amplitud, la de esta función, es 1. Y el rango va entre menos 1 y 1 porque son los dos valores extremos que la función toma. Entonces la función toma valores entre menos 1 y 1, toma valores positivos, después toma valores negativos, pero todos enmarcados dentro de menos 1 y 1. Entonces ahí tenemos el rango. Vean qué pasa con esta función. El periodo. La función seno de x, el periodo es 360 grados, o sea, de aquí a acá hace un ciclo completo. En cambio, si es 4 más seno de x, miren la gráfica, hace un ciclo completo también en el mismo tiempo, o sea que el periodo sigue siendo 360 grados, o sea, sumar 4 no altera el periodo, simplemente desplaza la función hacia arriba 4 unidades. Ahora la amplitud, recuerden que la amplitud es la distancia más grande del punto más alto de la función hasta el eje del cual hace ella giros o oscilaciones, o sea, sube y baja. Entonces, la distancia más alta, más grande, es esta de aquí a aquí, y es 1, que es esta misma de aquí a aquí, que es 1. Entonces la amplitud sigue siendo 1. ¿Qué pasa con el rango? ¿También está entre menos 1 y 1? No. Esta función se mueve entre el valor más bajito que tiene, es 3, y el valor más alto que tiene, es 5. Entonces su rango es 3,5. Bien, ahora observemos qué le pasa a la función si en vez de multiplicar aquí delante por un número o sumar aquí delante un número como hicimos ahorita, que vamos a mirar es qué pasa si el ángulo en la función, el ángulo x, se le multiplica por un número, por ejemplo por 3. Analicemos esta función, pero antes de analizar esta función quiero mostrarles algo que nos va a servir para este análisis. Es lo siguiente, miren lo que les muestro en estas gráficas. Miren, ¿qué le pasa a la función cuando el ángulo x se multiplica por un número? Miren, aquí está graficado seno de x, aquí está graficado seno de 2x. Miren que x se multiplicó por 2 y vean lo que pasa. La función original tiene un ciclo completo hasta 360 grados, o sea, aquí el periodo es 360 grados, o si queremos 2pi, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, cuando se multiplicó por 2, miren, la amplitud y el rango siguen siendo el mismo, o sea, la función se sigue moviendo entre menos 1 y 1. Pero miren el periodo, miren que en la gráfica de esta función, miren dónde cumple el ciclo, vean. El periodo se cumple aquí y después nuevamente va a hacer otra función y luego nuevamente otro ciclo. O sea que el periodo de esta función, no es 360. ¿Cuál es? A ver. Sí, efectivamente, eso que dijiste, 180. Hasta aquí llega, o sea, aquí el periodo es 180 grados. Entonces miren, el ángulo se multiplicó por 2 y el periodo se dividió entre 2.
Ah, o sea que el periodo se divide entre lo que se multiplica el ángulo. Vamos a ver si es verdad. Miren aquí, seno de 4x, el ángulo se multiplicó por 4. Miren la gráfica. Ahora miren el periodo. Si yo hago la secuencia, hasta aquí iría una, y miren que es 90 grados. Porque después comienza a repetirse otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. O sea que el periodo es 90 grados. Miren, se multiplicó por 4 y el periodo original, que es 360, se dividió entre 4. O sea, aquí el periodo original, que era 2pi, se dividió entre 2 y nada más quedó pi, o sea, 180 grados. Aquí el periodo original, que era 2pi, se dividió entre 4. Si simplifica, da pi medios, que es 90 grados. Ah, bueno, ahí vamos entendiendo. A ver, vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, seno de 3x. Mire que la función se multiplica por 3. Y ahora mire el periodo. Va hasta 120 grados, porque después comienza a repetirse a 240, a 360. Entonces, el periodo, cuando el ángulo se multiplica por 3, el periodo 360 se divide entre 3. Y miren que el periodo me da 120 grados. Bueno, una cosa también que sería bueno analizar es qué pasa si el ángulo en vez de multiplicarse se divide. Entonces miren, por ejemplo, esta es la función original. Si cogemos esa función y el ángulo lo dividimos entre 2, miren lo que pasa. El periodo de la función original, como habíamos dicho, es 360. Aquí nuevamente se repite otra vez, 360. Entonces aquí el periodo es 360. Pero miren cuando la función se dividió entre 2, miren cómo queda la gráfica. Entonces, el periodo es 720 aquí. Porque hasta ahí es que se cumple un ciclo de la función. Entonces, cuando el ángulo, se divide entre 2, miren qué le pasó al periodo, vean. Se multiplicó por 2. Entonces eso vamos a tenerlo en cuenta para hacer la explicación esta. Aquí nos preguntábamos, la función original es esta. Entonces, ¿qué pasa si al ángulo x de la función se le multiplica por 3? Por ejemplo, la función queda así. Entonces, acabamos de decir que si el ángulo se multiplica por 3, el periodo se divide entre 3. Entonces, el periodo será 360 entre 3, que es 120. Aquí dijimos, bueno, el periodo es 120. O 2 pi tercios, es lo mismo. Ahora, eso lo dividimos entre 4, porque ya sabemos que el seno cumple 4 pedazos muy puntuales en un ciclo. Entonces, si divido ese 120 entre 4, me dan valores de 30 en 30. Entonces, por eso la tabla la tomo con valores de 30 en 30. Ahora, para llenar la tabla, miren cómo hacemos. A ver, si x vale 30, como es 3 por x, será, aquí vamos a colocar el seno de 3 por 30. 3 por 30 es 90, el seno de 90 es 1, por ese motivo hay un 1. Ahora, si el ángulo es 60, entonces aquí es 3 por 60, que es 180, y ese valor es 0. Si el ángulo es 90, 3 por 90, 270, que es menos 1. Aquí están los valores, miren, para 90, 1, para 270, menos 1. Y si el ángulo es 120, 3 por 120 da 360, y el ángulo de 360 es 0. Entonces, como ya esos valores, si x vale 30, la función vale 1. Si x vale 90, la función vale menos 1. Mírenlo, aquí dice. Si x vale 120, la función es 0. Aquí está. Si x vale 0, la función es 0. Entonces, la función hace un ciclo aquí, ¿vean? Hasta el periodo de 120 grados. Vamos a mirarlos en una misma gráfica para que entendamos cómo es la cosa. Aquí tenemos, miren, la que va en rojo es la función original esta, y igual seno de x. Y la que está en azul es la función seno de 3x. Veamos seno de x. ¿Cuál sería el periodo? El periodo de la función que está en rojo es 360 grados. ¿Cuál es la amplitud? 1, porque ese es el valor que se distancia.
¿Y cuál sería el rango? Entre menos 1 y 1. Ahora veamos la función azul, que es seno de 3x. Para la función seno de 3x tenemos el periodo, mírenlo aquí, llega hasta aquí, luego se repite acá, luego se repite acá, o sea, el periodo es hasta aquí. Entonces el periodo es 120 grados. La amplitud sigue siendo 1 y el rango, esa función azul, también se mueve entre menos 1 y 1. Entonces miren, si se multiplica aquí, lo único que se altera es el periodo. La amplitud y el rango siguen siendo la misma. En resumen, si tenemos una función y igual a seno de x, entonces las posibles cosas que que hemos visto son: ¿qué pasa si la función se multiplica por un valor a, por ejemplo? Hombre, simplemente la gráfica ya no llega hasta 1 y menos 1, sino hasta a y menos a. O sea, la función seno que hacía esto entre 1 y menos 1, entonces ya lo que va a hacer es esto entre un valor a y menos a. Eso sí se multiplica por un valor a. ¿Qué pasa si a la función se le suma un valor a? Hombre, simplemente la función original hace esto y oscila entre 1 y menos 1. Cuando se le suma un a, entonces la función va a llegar hasta ese valor a y en torno a ese valor a va a subir 1 y va a bajar 1, pero prácticamente es la misma gráfica. La gráfica se desplaza a unidades hacia arriba si este a es positivo. Si a es negativo, se desplazaría a unidades hacia abajo. Y por último, si lo que multiplicamos es el ángulo de la función, entonces el periodo se obtiene dividiendo 2pi entre ese valor. Recuerden que cuando se multiplicó por 2, quedó dividido el periodo entre 2, 360 o 2pi entre 2. Si era entre 3, si era por 3, se quedó dividido entre 3 y así. Entonces, simplemente lo que cambia es que si la función original va así, por ejemplo, entonces, dependiendo del valor, la otra función puede ir haciendo unos periodos más cortos o más largos. Bueno, cualquier inquietud que tengan, me lo comunican al chat y ahí lo vamos mirando. Gracias. Espero que les sirva la explicación.